Bueno, a continuación les voy a hablar sobre mi tema de modalidad de graduación, que es el ensayo académico. Mi nombre es Melanie Sarmiento y pertenezco al paralelo N. Les voy a hablar sobre el ensayo académico. ¿Qué es? Es una composición escrita en la que el autor expresa su razonamiento sobre un tema o varios. Según Vargas, en 1996 lo definió como el principal recurso de la cultura moderna que es usado para exponer ideas influyentes de la sociedad, conociendo los últimos avances de la ciencia y formar así opiniones de varios temas relevantes. Los tipos de ensayo encontramos diferentes, como los ensayos filosóficos, literarios, críticos, periodísticos, descriptivos y académicos. Sobre el que les voy a hablar, que es el académico, es un instrumento de comunicación del pensamiento dentro del mundo académico, y a continuación les expondré un poco más sobre esto. El ensayo académico tiene diferentes características. Tiene que ser breve, ya que no debe superar las 50 páginas. Algunas revistas exigen de máximo de 5 a 8 páginas. Tiene que ser conciso, ya que tiene que haber la mayor información posible en un espacio reducido. Tiene que tener un tono formal, un estilo académico y tiene que ser un carácter de producto de investigación. ¿A qué nos definimos? A exponer el pensamiento propio sobre un tema. La escritura de un ensayo consiste en leer detenidamente las instrucciones específicas, tales como la extensión, el interlineado, el tipo de paso, etc. Tenemos que dedicar esfuerzo y tiempo tanto a pensar como a escribir. No se deben dar los conceptos por supuesto, ya que se debe ir definiendo los conceptos conforme se va leyendo el ensayo. Y sobre todo, lo más importante es que no se debe utilizar el sistema de recorte y pega, ya que esto es considerado como plagio y los ensayos deben ser para propios pensamientos. Para lo mismo se debe tener una investigación previa que consta de 7 pasos, los cuales consisten en un acercamiento al tema, donde se debe buscar información accediendo a apuntes tanto como referencias bibliográficas basadas en libros o de revistas. La revisión de la bibliografía debe ser especializada. Aquí nos referimos a que las referencias deben ser verificadas, no puede ser de cualquier página de internet. Se debe mantener un archivo de toda esta documentación, ya que es importante para la bibliografía. Se debe formular varias preguntas a la hora de redactar sobre qué es, por qué sucede, cómo debiera ser y cómo debiera suceder. Se debe tener una reflexión, si en el caso del momento en que estamos escribiendo el ensayo nos falta más información, podemos ampliar la búsqueda bibliográfica y antes de publicar el ensayo se debe preparar un borrador. En su estructura consta de portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía. La portada es lo más importante, ya que en él vamos a encontrar el nombre de la persona que escribe, la entidad a la que se va a presentar el ensayo y sobre todo la fecha de finalización. En el índice es donde detallamos los temas que vamos a exponer en el ensayo. La introducción debe ocupar menos del 10% de la extensión del ensayo, donde vamos a justificar la importancia del tema a exponer. El desarrollo debe ocupar al menos el 80% del ensayo, donde vamos a argumentar todo lo que estamos redactando. Y las conclusiones no deben ocupar más del 5% de la extensión del ensayo, al igual que la bibliografía, que también no debe ocupar más del 5%. Se debe tener recursos visuales y referencias bibliográficas. ¿A qué nos referimos con recursos visuales? Que como regla general en los ensayos se deben evitar las gráficas y las tablas en lo mayor posible, ya que el mismo consiste en una composición escrita y se basa en el poder de la palabra al momento de nosotros redactar. No obstante, en ocasiones, como es en mi caso, se puede recurrir a recursos visuales y es necesario porque, por ejemplo, en mi carrera se necesita mucho graficar lo que son gráficas y tablas de resultados experimentales. Entonces se debe tener en cuenta que se debe redactar el título y la fuente. Y las gráficas deben ser lo más concisas posibles y lo más entendible posible para la persona que está leyendo el ensayo. Las referencias bibliográficas es de acuerdo al tipo de artículo que la revista nos pida, que se incluyen al final del texto, que en un apartado que, como dije, se llama bibliografía. Deben estar ordenadas alfabéticamente según el apellido del autor y con el orden en el que se vayan redactando. En las referencias también pueden incluirse otros documentos consultados, aunque no hayan sido necesariamente citados, pero que nosotros hayamos obtenido la información de esto. Es imprescindible citar toda esta información. Y listo, aquí detallo las bibliografías de las fuentes donde yo consulté sobre lo que es el ensayo académico. Espero que haya sido de su agrado.